Ahora sí que sí. Bueno, disculpen por la demora, tuvimos un problema técnico, pero ya está todo solucionado afortunadamente. Bueno, bienvenidos ya a la mitad de esta fase. Estamos en la clase 3 ya, nos queda solamente esta y la próxima clase para terminar la fase, así que espero que hasta ahora esté yendo todo bien. Agradezco los trabajos que me han llegado, he revisado varios ya, así que vamos bien encaminados, siento que ha estado funcionando súper bien todo. Les recuerdo tener cuidado con el lenguaje, ya sea hablado o por el chat. Recuerden que esta clase es grabada para los compañeros que no pueden asistir para que las puedan revisar igual después. Y recordar respetar los turnos de habla, lógicamente, aunque yo sé que en este curso en particular funcionamos mejor por el chat, pero los invito, siempre los invito y las invito a que hablen nomás. Si la idea de aquí es participar, de que podamos estar dialogando en la clase. Entonces, mis chiquillos, vamos a dejarlo así. Bueno, estamos ya en educación ciudadana, ¿cierto? Esa es nuestra asignatura. Y continuamos en la unidad número 1. Esperamos ya que en la fase siguiente, si es que hay una fase siguiente, podamos partir con la nueva unidad, que se llama Ciudadanía, Democracia y Estado. Y el tema de hoy es algo que ya habíamos visto en clases anteriores, que tiene relación con la participación ciudadana, pero esta vez desde espacios no tradicionales. Es decir, olvidarnos un poco de esa participación ciudadana ligada simplemente a votar, ¿cierto? Cada determinado periodo de tiempo, sino que a esos espacios que se han generado, por ejemplo, ahora, dentro de este tema de la pandemia, ¿cierto? Como las personas han tratado de reunirse y participar cívicamente también, que es muy interesante cómo se ha ido configurando ese fenómeno nuevamente. Entonces, el objetivo de nuestra clase es ejemplificar la participación democrática a través de la búsqueda y la caracterización de un espacio ciudadano de su entorno, ¿ya? Ustedes saben que las clases que hemos tenido hasta ahora eh, siempre tienen un objetivo y lo hemos trabajado a partir de un ejemplo. Por ejemplo, la clase pasada lo revisamos con el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Y dijimos que el derecho humano que nosotros priorizamos en esa clase como ejemplo era el derecho a la libre información. Yo vi algunos trabajos que ya me llegaron, ¿cierto? Varios me decían que lo que había que priorizar era el derecho a la salud, algunos me decían a la educación, y así. Entonces, la idea es que en esta clase vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar sobre espacios de participación democrática y lo vamos a trabajar con el ejemplo de las ollas comunes, que ha sido un tema que nuevamente han salido, ¿cierto?, a la luz con todas las necesidades que han dejado la pandemia. Ya nos conocemos, ya me conocen también, yo soy Fernanda Ávila, su profesora, ya estamos a 3 de julio y estoy con tercero medio C, que pensé que se me había amotinado en contra de la clase, pero estaba equivocado, afortunadamente. Perdón si me distraigo a ratos, pero se va sumando gente en la clase y me pierdo un poquito. Entonces, la pregunta de hoy, en este sentido, es, hoy la pandemia, ¿cierto?, del COVID ha puesto en jaque la subsistencia de los sectores más vulnerables del país, ¿cierto? Los sectores más vulnerables han visto sus necesidades, o las necesidades se han hecho muy visibles, ¿cierto? El nivel de desempleo ha aumentado, estamos en 2 cifras, ya creo que el 14% de desempleo es lo que llevamos actualmente. Eh, se, las necesidades están muy a la luz, ya no son como cosas que estaban ahí como un poco silenciadas, medias tabú, ahora están ahí, están expuestas. Entonces la pregunta de esta clase, con el ejemplo que les comentaba, es ¿cuáles son las características del mecanismo democrático, ¿cierto?, de las ollas comunes que son autogestionadas? O sea, el gobierno no las organizan los mismos ciudadanos, ¿cierto?, para subsanar el hambre y la miseria. Es decir, ¿cómo son las ollas comunes? ¿Por qué nacen las ollas comunes? ¿Cómo funcionan? Esa es la pregunta de esta clase, porque como les decía, el ejemplo de esta clase es la olla común. Pero la intención es que ustedes busquen otros tipos o otros ejemplos ciertos de participación democrática que estén ocurriendo actualmente, ¿ya? Después lo voy a explicar bien cuando les muestre el cuadrito que tienen que completar. Espérenme un poquito que tengo que mandar el link de la clase, lo hago aquí. Ya. Entonces, mis queridos y queridas, aquí tenemos 3 fotografías
de lo que son las ollas comunes, ¿cierto? Primero, coméntenme, quien quiera hacerlo en voz alta. ¿Qué es una olla común? ¿Por qué nace una olla común? Aquí se dan cuenta, son tres épocas distintas, ¿cierto? Pero la olla común tiene cosas, elementos que se mantienen en el tiempo. ¿Qué es la olla común? Una ayuda. ¿Una ayuda en qué sentido, Olga? Una ayuda para las personas que no tienen comida o beneficios. Exacto. ¿Y quién organiza la olla común en este sentido? Ya que dijimos que no es el Estado ahí no tiene nada que hacer. Una junta de vecinos. Una junta de vecinos probablemente, como decía la Olga, va en ayuda, ¿cierto? ¿Por qué se da esta dinámica de ayudarse entre vecinos? ¿Por qué se generará? Por solidaridad, profe. Por solidaridad probablemente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si vemos las imágenes, ¿cierto? La primera foto corresponde a una olla común del año 32, 1932, o sea, para que vayamos entrando en conciencia de que este fenómeno de las ollas comunes no es nuevo, es algo que existió desde hace mucho tiempo atrás. Y un elemento también que llama la atención, ¿cierto? Es que por lo general son las mujeres las que hacen las ollas comunes, ¿cierto? Porque las mujeres siempre hemos estado ligados al tema de la cocina o de la alimentación de la familia. Entonces, elementos en común, ¿cierto? Que podemos ir desglosando, que hay mujeres, ¿cierto? Cocinando, son ollas grandes, o no es una olla, sino que, ¿cierto? Es como harta la comida, la idea es aquí, como decía Fernando, solidarizar y compartir lo poquito que se tiene. En la foto del medio, ya en el año 80, ¿cierto? Estábamos en plena dictadura y también en una crisis económica muy grande. Pasa lo mismo, probablemente aquí hay como una señora, ¿cierto? Pero ya con niños, llenando ollas que probablemente se iban a las casas de los vecinos, como dijo el Mauricio. Y ya en la última foto, ¿cierto? Vemos una olla común actual de la comuna de San Bernardo, donde ya vemos también nuevamente mujeres llenando ya, pero como platitos de Plumavit, ¿cierto? Como para ir completando los platos, ya no las ollas independientes. Entonces, voy a ir y volver con las fotos. ¿Qué está pasando en el contexto de producción de cada una de estas imágenes? Voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué habrá pasado en el año 32 en Chile que las mujeres habrán tenido esta necesidad de hacer una olla común? ¿Qué habrá pasado? Un Dígame, dígame. movimiento, un movimiento de migración tremendo gracias a la salitrera y todo lo que estaba conllevando el proceso de entre 1929 y 1930, que fue y la recuperación de la Primera Guerra Mundial en varias partes del De, mundo. de los años, Exacto. la crisis de los años 30 también. ¿Qué país estuvo en crisis en el 29 así, pero mal, 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 mal? Estados Unidos, Estados Unidos, crack del ¿cierto? 29. Creo Exacto. que Entonces, tiempito después, esa crisis que partió en Estados Unidos repercutió y llegó con todos sus efectos a Chile, ¿cierto? Y el hambre se hizo ver. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto? Las mujeres, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Compartir lo poquito que había para todos. Que ahí está el tema de la solidaridad, y es una forma de participación, ¿cierto? Pero no es tradicional, no es como ir a votar, no es como ir a un plebiscito o algo por el estilo. Muy bien. En la segunda imagen, yo ya les di una pistita, estamos en el año 83, estamos en dictadura. ¿Qué habrá pasado en ese año? ¿Que habrá sido necesario nuevamente hacer una olla común? ¿Qué se les ocurre? ¿En dónde, profe? Jeje. En la foto de al medio. La crisis económica de esa época. Claro, ¿qué modelo económico se estaba implantando en Chile en ese tiempo? El neoliberalismo. El neoliberalismo. Muchas gracias, Krishna. Y este cambio de modelo económico, ¿cierto?, provocó una crisis. Es En un ese cambio. año no fue el primer paro en contra de la dictadura también. Por ahí mismo parte el tema de las protestas nacionales, las jornadas de protesta nacional, súper. Y ahí mismo, ¿cierto? Como esta idea de unirnos un poco en contra de lo que estamos viviendo, esta es una forma también como de resistir un poco a eso, ¿cierto? Es como, el gobierno no me ayuda, ok, lo hacemos nosotros, nos juntamos nosotros y nosotros nos movemos. En cambio, la última foto, ¿qué está pasando ahora que vuelve a ser necesaria la olla común? El COVID El COVID, ¿cierto? y el Ajá, paro socioeconómico, profe. El paro. El ¿Qué más? ¿Qué más está pasando? ¿Qué ha pasado con el trabajo?
gente del año pasado que está quedándose sin pega por culpa del estallido social, que echaron a una cantidad increíble de gente. Entonces este año más el COVID-19, la gente no puede trabajar tampoco. O sea, al verse afectada la producción y desarrollo de todas las empresas, al no estar nadie trabajando de las maneras comunes, pues, o sea, ir a la oficina, ir al local, ir a lo que sea, pues obviamente se ven afectadas las ganancias y las empresas no pueden mantener a la gente en su puesto. Exacto. Y además tenemos que algo que era muy silenciado, pero que era muy común, era que mucha gente en Chile trabajaba sin contrato, trabajaba por jornadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora que el COVID nos obligó a paralizarnos? Te quedaste sin trabajo. O sea, ahí hay nuevamente otro problema. Pero lo interesante acá está en que pese a toda la adversidad que hemos vivido como chilenos, no ahora solamente, ¿cierto? Sino que aquí, como se ve, desde el año 32 y probablemente antes también, ahí sale ese espíritu de solidaridad en donde participamos y nos unimos para ayudarnos mutuamente, porque sabemos que la ayuda o la asistencia como gubernamental no alcanza, no alcanza a subsanar todas las necesidades que hay. Entonces, y aquí ya como para ir adelantando un poco esto, la olla común, ¿se puede considerar una forma de participación ciudadana? ¿Puede ser una forma de participación ciudadana? ¿Qué creen ustedes? Quiero escuchar a la Krishna, que delante me dijo el neoliberalismo, me encantó su comentario pequeñito, pero muy acertado. ¿Qué crees tú, Krishna? ¿Podrá ser una forma de participación ciudadana la olla común? Sí, porque se juntan todos los ciudadanos por, como decíamos, solidaridad, pero a la vez también una necesidad de la gente más vulnerable. Exacto. Hay un objetivo común. En ese caso, ¿cuál es el objetivo común que persigue la olla? ¿Qué es lo que trata de Evitar que la gente pase por una necesidad, que comer el día a lo mejor no tienen para comer y la gente se apoya mutuamente. Exacto, muy bien, que es una necesidad básica, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de, no, necesito, no sé, toallitas desinfectantes, necesito un lisoform, no es importante, aquí estamos hablando de comida, ¿cierto? De alimento, y eso es básico. Entonces, como es algo tan básico y no se está logrando satisfacer desde el gobierno, ¿qué es lo que hacemos? Nos unimos entre nosotros. O sea, ahí hay una forma de participación no tradicional. ¿Cuáles serían las tradicionales en este sentido? ¿Alguien reconoce esta imagen que puse acá al medio? ¿Le es familiar ese lugar que está ahí? Traté de ponerla pensando en que alguien le chuntara, pero no sé si se alcanza a apreciar. Estación ¿El Central. museo de Gabriela ¿Acá Mistral? o no? ¿Alguien lo dijo por ahí? Estación Quizá. Central. A ver, escucho toda la vez, pero La Priscila, escucho Gabriela Mistral por ahí. el GAM. El GAM, exacto, el Centro Cultural, ¿cierto? Gabriela Mistral. ¿Por qué el GAM podrá ser un espacio democrático si es un edificio? ¿Qué se les ocurre? La Olga, la Dafne, que está por aquí, no la había visto. La Sara. ¿Qué es lo que creen ustedes, chiquillas? ¿Por qué un edificio puede ser un espacio democrático? Un espacio de participación, quizás, si lo ponemos así. Scarlett, ayúdame. ¿Qué puede ser? Profe, Dígame. yo creo que puede ser porque ahí, como es un centro cultural, hagamos, yo he pasado varias veces por ahí ¿Mm? y como que tienen siempre decorado como como con cosas de la democracia, po, como Ya, una forma de protestar puede ser. con arte, algo así. Buena forma. Y de Profe, hecho, si uno mira en ese espacio que hay como al medio del GAM, para los que hayan pasado, ¿qué siempre están haciendo? Porque siempre hay gente. Pero ¿qué se hace en el GAM? Hay gente bailando. Hay gente bailando, hay una sala arriba que es una sala que está destinada como a clases de ballet, hay algunas salas que se usan para conferencias, de, no sé, presentar un libro, algo por el estilo. Es como un espacio de cultura. Y la idea de este espacio de cultura es que sea un espacio abierto para todos. ¿Se podría ser un espacio de participación democrática? Claro que sí, porque invita a la gente un poco, ¿cierto?, a ser parte de esto o a estar dentro de esto.
como para que vayamos entendiendo la idea. Entonces, ¿cuáles son las formas tradicionales de participar, cierto? Cuando hablamos de la participación democrática, nos estamos refiriendo a estos espacios donde la gente interviene en la toma de decisiones, pero también en la que puede sentirse parte, de alguna forma, decirlo para que suene más sencillo. Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes de participar democráticamente? Una consulta ciudadana, por ejemplo, que si no recuerdo fue el año pasado o antepasado, que en la comuna de Santiago el alcalde hizo una consulta ciudadana para ver el tema del plebiscito, si es que querían o no si querían o no cambiar la constitución, y ahí fue como una especie, lo que básicamente quería hacer era anticipar un poco los resultados, como cómo irá a responder mi comuna en cuanto a ese plebiscito que correspondía que fuera en abril y ahora está fechado para octubre, si no me equivoco. Otra forma son los sindicatos, ¿cierto? Que son los grupos de trabajadores de un lugar que finalmente se reúnen con el fin de hablar o organizar las necesidades que tienen como trabajadores, ¿cierto? Que también es muy común. Los sindicatos son organizaciones súper antiguas, pero que se han mantenido hasta la actualidad, son súper como efectivas en ese sentido, porque se representa un grupo muy grande. También hay juntas, organizaciones civiles, como bien lo dijeron delante, que es la junta de vecinos, ¿cierto? Algún club deportivo, el centro cultural como el GAM que está ahí, el centro de madres, el centro de padres, por ejemplo, del colegio, el centro de estudiantes, como organizaciones que ya son más chiquititas, pero que representan a un determinado grupo. También, lógicamente, los partidos políticos son una forma de participación ciudadana, porque tienen intereses súper demarcados, ¿cierto? Por eso hay como partidos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, partidos ecologistas, partidos de... podemos encontrar de todo, ¿cierto? Y también otras formas de participación son, como lo que se viene ya a fin de año, esperemos que se pueda hacer, el plebiscito, ¿cierto? Esta idea de votar sí o no ante alguna propuesta gubernamental o alguna iniciativa popular, ¿por qué no? Es como si yo les dijera, ya chiquillo, a ver, queremos hacer cajas de alimento para todos los estudiantes que tengan necesidad en el tercero C. Votemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Eso también es una forma de participación democrática, ¿cierto? Esta idea de ir como en ayuda o de plasmar un poco las necesidades que tenemos como grupo. También es una iniciativa o una forma muy común. Entonces, voy a adelantarlo a esta mejor en función del tiempo, pero quiero que, a ver, ¿a quién le pido ayuda que esté? ¿Alguien quiere leer? Partamos por ahí. ¿Alguien voluntariamente me ayuda con la lectura? Sabía que iba a haber ese silencio. Le voy a pedir a la Olga, que me gusta mucho cómo habla la Olga. Ayúdame, Olga, con la lectura de este testimonio, que es bien cortito. El testimonio desde el principio hasta el final, ¿no? Yo sabía que a mí... Eso mismo. ya. Yo sabía que a mí me faltaba trabajo porque las cosas estaban malas en general, pero igual me sentía mal, inútil. Esa es la palabra. De nada me servía decirme que era un problema del país y que muchos estaban cesantes, igual que yo. Igual me sentía un inútil, como si no sirviera para nada. La olla no me da trabajo y para qué estamos con cosas. Harto pobre que es la comida, pero me siento distinto con los demás. Nos hablamos francamente de nuestra pobreza, de la necesidad grande que tenemos y buscamos las preguntas de por qué estamos todos así de jodidos. Lo más importante es que también nos estamos contestando esa pregunta. Muchas gracias, Olga. Ay, eso me dolió. ¿Por qué este testimonio es interesante? Pensemos que, primero, este testimonio está sacado de un texto del año 86, no es nuevo. Sin embargo, es muy probable que este testimonio lo estemos encontrando en la actualidad también. ¿Por qué es interesante esta percepción de la realidad que hace esta persona? ¿Qué me está diciendo esta persona con todo lo que dice? ¿O a qué apunta? Está hablando de cómo se siente, está hablando de las necesidades, está hablando de cómo funciona esta dinámica de la olla. Saquen alguna conclusión. Y de hecho abajo, no está ahí por nada, ¿cierto? Nuestro exministro de Salud, ¿cierto?
que también se tiró una frase súper interesante hace un tiempo atrás, que dijo que él no sabía la magnitud, ¿cierto?, del nivel de pobreza y hacinamiento que tiene Chile en este momento. Lo asumió, se dijo como no, yo no tenía idea que era tan grande el problema, lo dijo, ¿cierto? Una de las muchas frases de nuestro querido Chadwick. ¿Qué me dice este testimonio? ¿Qué me está representando? Insisto, Profe, dígame. yo creo que eso más que todo es que, o sea, está bien la ayuda de eso de la olla, pero eso no, de igual manera no le da el dinero para poder, es una ayuda, pero es una ayuda del 10%, no es una ayuda completa, no es como que tiene el dinero para hacer eso. Exacto. Porque ahí está, como lo decíamos en un principio, es una ayuda chiquitita. De hecho, él dice, la comida harta mala, harta poca, no me acuerdo cómo dice, harta mala o harta poca que es. Porque probablemente, no sé, pues una familia lleva un paquetito de fideos, la otra lleva una salsa de tomate, la otra lleva, no sé, un poquito de carne, no sé, son cositas como aportes súper pequeñitos. Entonces, no es como hacerte esta idea de que la olla común me va a traer un festín gigante, sino que va a lograr satisfacer lo básico que es tener hambre. Eso es, ¿cierto? Y esta idea de compartir lo poquito para todos. O sea, es muy interesante que aquí también esta persona nos está diciendo cómo uno se siente. Y probablemente tiene mucho sentido o es muy similar a lo que está sintiendo mucha gente hoy. Y esta idea, y sobre todo los quienes sostienen las casas, ¿cierto? Los papás, las mamás de las casas que tienen hijos, por ejemplo, que están tratando de buscar trabajo, que han tenido que reinventarse, que han tenido que vender cosas para tratar de subsistir, ¿cierto? Y que no han tenido, o dentro de todo este espacio como de desesperanza, han visto una pequeña luz en lo que es la olla común, ¿cierto? Que es un espacio súper poco tradicional, que ha aparecido en momentos muy específicos de la historia de nuestro país, pero que ayuda. Y eso es lo interesante, porque se puede conversar, porque se puede hablar de los problemas que tenemos en común, porque podemos conocer a las otras personas, porque podemos compartir cómo nos sentimos también, que no deja de ser menos importante. ¿Cómo se llama? Entonces hay como distintos tipos de sensaciones asociadas a esto. Claro, las huellas comunes, o sea, en este momento existen, pero en determinados espacios. De hecho, hay como mapas donde hay ollas comunes para que uno pueda seguir aportando y todo lo demás. Pero sigue siendo difícil, cada vez es más difícil porque hay menos recursos con los que uno puede aportar. Es cada vez menos son menos las personas que pueden tener algo para ofrecerle al otro. O no todas las personas quieren ofrecerle al otro, también ese es otro tema, ¿cierto? Profesora, Dígame. pero también hay otras que se sobrepasan con eso, tipo, se hacen con necesidades y se aprovechan de todo eso, tipo, se repiten platos o empiezan a discutir como muchas cosas y empiezan a provocar caos de donde hay generosidad, de donde tratan de generar generosidad. Entonces, como, no lo sé. Pero también es un problema asociado, es verdad, como esta idea de que hoy quizás me diste muy poco, porque a ella le diste la olla llena, porque también puede ser, o quizás como tú no aportaste para la olla, puede ser también un tema, ¿cierto? Pero lo interesante como al fin de este testimonio es finalmente cómo las mismas personas se organizan para satisfacer una necesidad básica, que es el hambre, en este caso. Entonces, aquí ya va otra figurita, ¿cierto?, que muestra el mapa de la región metropolitana por comuna. Primero, pregunta, ¿cuáles de las comunas que ahí se mencionan ustedes creen que son sectores populares? Porque acuérdense que cuando hablamos de un sector popular nos estamos refiriendo a que tienen ingresos más bien bajos, ¿cierto? Hay necesidades, los niveles de educación son bastante reducidos. A eso nos referimos cuando hablamos de un sector popular. ¿Cuáles de ahí, de las comunas que están mencionadas, ustedes nombrarían como un sector popular? Lo Espejo, ya, El Bosque, La Pintana, súper bien. ¿Qué otra comuna puede ser considerado Puente Alto. Puente Alto, más llamado Puente Asalto por algo, ¿cierto? No es por nada. Yo soy de Puente Alto. ¿Qué más? ¿Qué otra comuna hay por ahí? Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre Cerda. Nuestro colegio está ubicado en un sector popular, Recoleta, ¿cierto? Recoleta Conchalí, profe. Recoleta, Conchalí, exactamente, Independencia, Quilicura también, o sea, si pensamos es como la parte, si dividiésemos un poco, esto son como los colores más azulitos, ¿cierto? Los que son llamados sectores populares. Y es interesante, porque ahí dice que esta figura está midiendo el nivel de participación electoral, o sea, la cantidad de personas que van a votar en esas comunas. Y mientras más clarito es el color, es más las personas que van a participar en las elecciones electorales, es decir, elección de presidente, elecciones de alcalde, ¿cierto? Y todo lo demás. ¿Por qué los sectores populares, en este sentido, tienen menos participación electoral? ¿Cuál creen ustedes que es ese ritmo? Porque pensémoslo. La mala educación política, ¿En qué sentido, Mauricio? en que las zonas que son como más populares tienen peor nivel de educación o los colegios no son, o Es sea, que, no hay profe, colegios como Profe, o sea, los de ya arriba, tienen, no sé, Espérame, Ya no no sabría tienen explicar. como pero, esperanza espérame, de déjeme que que los Mauricio, ayuden. déjame que Mauricio termine la idea y la digo al tiro. Ya acabé. Entonces, siga la compañera que me estaba hablando, perdón. profe, yo creo que va más como por el ámbito de que quizás no se sienten identificados con lo que se llegan a tirar así como a candidatura, porque la mayoría de los que hacen eso son gente con plata que como que tienen otro interés, entonces no como que no priorizan los del pueblo, por así decirlo. Exacto, hay un tema de interés, ¿cierto? Como no me siento representado por esta persona. es que igual, o sea, yo digo que eso tiene muchos matices. Por ejemplo, la mayoría de las personas, de los políticos que se lanzan a todo tipo de elecciones provienen de esas zonas, provienen de las zonas generadas. También hay que las zonas populares hay educación de menor calidad, por lo tanto hay menor comprensión a la importancia de ir a votar, por lo tanto les importa menos, también que se sienten menos identificados porque al final estas comunas son las menos, son las que menos ven resultados visibles o tangibles en sus comunas por las personas a las que se eligen, quizá porque en las zonas en las que más se vota proviene, por lo tanto, como proviene la mayoría de personas que se lanzan a ese tipo de candidaturas, podríamos decir que se conocen, o sea, de una manera vacía, se conocen más o las personas de ahí, por decirlo de alguna manera, están entre ese círculo Claro. y la verdad desean quienes estén arriba, quienes no, o sea, en cambio las otras personas que están en las otras comunas no están tan pendientes de eso, o sea, tiene muchos matices ese tema. Es De súper hecho, complejo. profe, desde acá abajo, o sea, desde acá abajo obvio, de la comuna de acá, por lo que dijo el ex ministro, por lo que usted puso en la diapositiva anterior, se da a entender que ellos no están ni ahí con nosotros, porque como para no saber que hay gente que vive así nada, si es una cosa crítica del país, es como, Exacto. ¿por qué eres ministro de la salud si no sabéis de eso? Hay como una visión súper sesgada. Es como, no. De hecho, cuando dijeron, fue la clase pasada cuando hablamos de esta idea de que proyectar la palabra hambre y estaban todos súper ofendidos, así como, uy, ¿cómo se les ocurre proyectar esa palabra? Es como, oye, ¿en serio la gente está teniendo hambre? Es un problema, ¿cierto? El hacinamiento es un problema, más ahora que tenemos que tener distanciamiento social, ¿cierto? Estar hacinados es un problema. O sea, ahí hay un tema, tal como lo decían ustedes muy bien. No hay una percepción clara de cómo es la realidad chilena. En cambio, si esto fuera otra figura que dijera cómo es la participación no democrática, probablemente los colores se invertirían. O sea, si pusiéramos, por ejemplo, la cantidad de ollas comunes que hay en Lo Barnechea o en Vitacura, que es la que más participación electoral tiene, probablemente sea la que esté con menor participación no tradicional, ¿cierto? Probablemente haya menos ollas comunes en Vitacura, porque no las necesitan. Y si alguien la necesita, ¿cierto? No sé qué tanto nivel de empatía habrá para ayudar al otro. En cambio, ¿cierto? En Recoleta, Conchalí, San Miguel, La Pintana, hay ollas comunes todo el tiempo. Entonces, ahí está el tema del espacio de participación, tradicional y no tradicional. Porque finalmente está
Está ahí el juego. Y la otra pregunta que aparece ahí, ¿este tipo de participación influye en la toma de decisiones? El tema, por ejemplo, de la olla común. ¿Cómo influye? ¿Influye o no? Porque finalmente acuérdense que la forma de tener representación política es en el voto, de manera electoral. ¿Cómo entonces logramos que estos grupos, ¿cierto?, más necesitados tengan representación política? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque es súper desafiante. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que la gente que se candidatea no viene de ahí, por lo general, viene de otros sectores. Con más sindicatos acá en la zona. Bueno, con más sindicatos en esa zona. Podría ser una buena forma. ¿Qué otro método podríamos usar como para ver las necesidades de la gente de estas comunas? ¿Podría, por ejemplo, ayudarnos una consulta ciudadana en este caso? Acuérdense que las consultas... O que alguien que sabe lo que está pasando sea como representante o que dé consejos, alguien que quiera ser como representarnos, no sé, una cosa así. Sí, también sería una buena idea, una muy buena idea. De hecho, Recoleta, que yo creo que ha sido como de los más... Bueno, igual tiene relación con la tendencia política del alcalde, lógicamente, pero ha sido como de las personas que más ha tratado como de subsanar las necesidades de su comuna, ¿cierto? Y de hecho por eso se le ha criticado tanto, por el tema de los recursos y todo lo demás. Sí, quizás sería una buena idea hacer una consulta ciudadana y preguntar, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes, dentro de una serie de alternativas, qué es lo que está más necesitando la gente de mi comuna? Podría ser una idea. Quizás la gente de Providencia va a decir que necesita, no sé, buenos sistemas de delivery, mientras que otros van a decir, tenemos hambre, ¿cierto? Entonces, ahí sería una buena idea esta, como de ir viendo por comuna, por sector, ¿cierto?, cuáles son las necesidades de la gente, para que se pueda ver realmente qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, chiquillos y chiquillas, en el trabajo que tenemos que hacer esta semana, es nuevamente la misma tabla, siempre va a ser la misma tabla, la próxima clase también, pero el caso tiene que ser diferente. En este caso, como yo les decía, nuestro ejemplo o nuestro caso a trabajar fue la olla común. Entonces yo ahí tendría que poner caso a trabajar, las ollas comunes. Descripción del caso, digo, las ollas comunes son o se conforman, ¿cierto?, cuando determinado grupo de personas de un espacio se junta y reúne alimentos para hacer un almuerzo, comida, ¿cierto?, como para un grupo grande. Podría explicarlo así. Y luego, la pregunta, como dice ahí, ¿cuál es el interés común que tiene en este caso el ejemplo mío que fue la olla común? ¿Qué es lo que busca, cierto? Entonces ahí yo tengo que caracterizarlo. La parte que dice resolución. La olla común, en este caso, lo que busca es subsanar o satisfacer la necesidad básica, que es la alimentación, ¿cierto? De que la gente no tenga hambre. Yo lo explico. Esa es la intención. Y la parte donde dice, ¿qué acciones habrías tomado tú? Ahí, obviamente, y eso es lo que a mí me gusta más leer, es ¿qué harían ustedes de manera personal? Yo haría que el gobierno, además de ayudar con cajas para las familias, se ponga con alimentos para, no sé, le entregue alimentos a las juntas de vecinos para hacer esto, o no sé, ahí la idea es que ustedes vayan como inventando ideas a partir de sus ejemplos. Pero recuerden que tienen que ser espacios no tradicionales, o sea, no me pongan como un caso a trabajar el voto para ser presidente. En ese caso no nos serviría, ¿cierto? La intención es que sea algo no tradicional. No, pues esa idea, Mauricio, no sería buena idea, porque no necesitamos asado en este momento, necesitamos cosas más importantes que un asado. Después celebramos con asado, pero todavía no. Entonces, esa es la intención. Piensen en espacios no tradicionales de participación, ¿ya? Esa es como el desafío de la clase. Y finalmente, donde dice fuente, me ponen ustedes de dónde están sacando la información que sacaron. Entonces, si yo, por ejemplo, busqué la definición de olla común en un blog, yo pego el link del blog ahí. Y eso es. ¿Se entiende cuál es la dinámica de la tarea de esta clase? ¿Sí? ¿No? Tiene que ser espacios de participación democrática no tradicionales. Exacto. No tradicionales. Tratemos de salir de esta lógica de
del voto, de la participación electoral simplemente. Formas de las que las personas se reúnen para satisfacer necesidades propias. Por ahí démosle la vuelta. La pregunta de análisis la responden ahí en donde dice resolución. Y la idea es que la pregunta de análisis la respondan a partir del caso que ustedes estén trabajando. En este caso, como mi caso era las ollas comunes, yo respondo la pregunta considerando cuál es el interés común de las ollas comunes. Si yo eligiera, por ejemplo, los centros de estudiantes, yo tendría que decir cuál es el interés común de los centros de estudiantes. Así, voy respondiéndolo a partir del tema que ustedes seleccionen. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta tarea o queda clarito? Si es que a alguno se le ocurre algún método de participación no tradicional y no está seguro o segura, me escriben. Ya no se preocupen si, profe, me tinca esto, pero no sé si es tradicional o no, escríbame nomás, yo les voy a ayudar con eso. Bueno. ¿Estamos claros entonces? ¿No hay preguntas con esto? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias, Olga, me faltaba ahí la confirmación. Entonces, esto para cerrar. Tenemos aquí un gráfico que muestra el nivel de participación que tenemos en centros de estudiantes, ¿ya? ¿Algunos aquí participan en el centro de estudiantes del colegio? Todo esto yo no alcancé a conocer mucho el centro. Yo soy el presidente, profe. Mira, Mauricio, excelente. Mira qué bueno. Entonces, tenemos 3 preguntitas. Dice la primera pregunta, ¿consideras que en tu establecimiento hay instancias adecuadas de participación estudiantil? Más de la mitad dice que sí, que si hay instancias de participación estudiantil. Hay un porcentaje equivalente al 30% que dice que no hay instancias de participación estudiantil, y hay un 0,3% muy chiquito que dice que no sabe. Ya, es válido. En la segunda barrita dice, ¿te sientes representado por el centro de estudiantes de tu establecimiento? Ahí la mitad, ¿cierto? Dice que sí, un poquito menos de la mitad, del 45%, dice que no se siente representado, y hay un 1% que dice que no sabe. Y finalmente, en la última barrita, dice, ¿participas actualmente en alguna organización estudiantil dentro de tu establecimiento? Ahí, fíjense el cambio drástico que hay. Solo el 14% dice que sí participa dentro de alguna organización, mientras que todo el 85% restante dice que no. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Varias cosas que analizar, ¿cierto? Que supuestamente, de acuerdo a este gráfico, si hay instancias de participación, sí se sienten representados en la mayoría, pero no participan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? De acuerdo al gráfico, ¿qué tipos de desafíos están enfrentando en los centros estudiantiles de estas escuelas? Porque esto, si bien se hizo tomando algunos casos, pero esto es algo bien, bien común en los centros de estudiantes. Me encanta que la descarga le corrija la ortografía en el chat a Mauricio. ¿Cuál sería el desafío que tienen este centro de estudiantes que se ve en el gráfico de acuerdo a lo que aparece ahí? ¿Será que no existe el centro de estudiantes en este sentido? ¿Será que está muy poco representado, que no está representando necesariamente los intereses de los estudiantes del colegio? ¿Será que es sexista? ¿Podrá ser eso un problema, que está fijándose mucho en los intereses de un sexo determinado? ¿O tendrá relación con que hay un problema de organización del centro de estudiantes? ¿Cuál podrá ser el problema que tienen acá? Me interesa escuchar a Mauricio sobre todo, ya que ahí estamos ligados con el tema. Profe, Dime, Aileen. yo diría que es como por escasa representación, porque a veces dicen cosas o van preguntándole a los alumnos qué es lo que necesitan o ideas, pero al final siguen sin hacerla o prometen cosas que no van a cumplir. O sea, en mi parte, el año pasado, con el tema del estallido social, ¿Mm? me acuerdo que con el director se hizo una reunión y de que para que el colegio participara en una asamblea constituyente, creo, Ya. y pedimos propuestas para hablar, y me acuerdo que el día que la fui a buscar, la estaban haciendo todos los cursos sobre la marcha cuando fui, y cuando me la entregaron eran cosas como que no me servían mucho, entonces era,
o el curso, los cursos no estaban prestando atención o no tenían idea de lo que había que hacer. ¿Y eso qué representa? ¿Qué problema significa eso, Mauricio? Esta idea de que, por ejemplo, el mismo día que tenían que entregarte las propuestas, te la hayan estado escrito así como, ya, pongamos algo para entregarlo. ¿Qué problema es ese? Que no les interesa. Hay un Cortaba problema, prácticamente. hay un problema de interés, ¿cierto? Y también, como lo dijeron en su momento, de educación política también, po. Yo me acuerdo que no sé por qué ese día retamos un curso, pero parece que uno de los más chicos, como para que le pusieran interés, porque creo que estábamos hablando y no nos pescaban mucho, entonces nos enojamos y los retamos. Claro, y es probablemente porque no se entiende bien a qué llega esto. O también puede pasar porque uno dice como, ya, ¿para qué? Si igual no va a servir o no va a funcionar, como esa lógica, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema de representación quizá y también de comprender la educación política. Es muy poco lo que se recibe en el colegio. Entonces, es súper interesante y muy necesario ir de a poquito, ir instruyéndose en esas cosas, porque finalmente ahí están los cambios, po. Ya nos dimos cuenta, la olla común representación política o electoral no tiene, no va a hacer que cambie probablemente la situación económica del país o que algo se haga al respecto. Ya, de hecho, han sido varios los momentos de la historia en los que han tenido que salir ollas comunes, ¿cierto? Porque no se ha suplido esa necesidad, ¿cierto? Entonces es interesante ver eso, como ¿qué podemos hacer para educar un poco a la gente en ese sentido? Sería una buena propuesta que lo trabajaran por ahí en su trabajo. Ya, mis chiquillos, entonces, conceptos claves con los que pueden trabajar en esta tercera entrega: ciudadanía, lógicamente, quiénes son los ciudadanos, qué es la participación, ya lo vimos toda la clase, ¿cierto? La organización, que también es interesante, bueno, y democracia y política, que son ya conceptos como de base de todo lo que estamos viendo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Dejo el espacio. ¿Estamos claros? Ya, me voy tranquila entonces. Ya, queridos, los dejo, que tengan muy buen fin de semana, descansen. Si a alguno se le ocurre alguna idea pero no está seguro, me escribe, yo le respondo, así que tranquilidad. Nos vemos y que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, Olga. No, profe. Chao. Voy a seguir trabajando. Ánimo. Ya compré la computadora, ya por lo menos. ¡Yay! ¡Bien! Eso es un logro. Chao.